Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar nuestra última clase que consiste en un repaso final. Eh, en este repaso vamos a ponerle énfasis en los últimos capítulos, es decir, en aquellos que aprendimos, en aquellos que hicimos después del examen mensual. Ya es lo que vamos a trabajar entonces, vamos a ponerle énfasis. Por ahí también en el examen bimestral les voy a preguntar algo de los temas del examen mensual, aquellos que seguramente he notado que no me respondieron como yo esperaba, pero yo les voy a indicar en el repaso qué ejercicios o qué temas van a ser los que yo les voy a preguntar. Desde ya les voy diciendo que los temas que van a venir en el examen corresponden a los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Al inicio debo admitir que pensé colocar muchos temas, pero luego me estoy dando cuenta que los voy a abrumar demasiado. Así que voy a saltearme algunos temas, como por ejemplo esto de las unidades químicas, no les voy a preguntar mucho, porque sé que se repiten en temas posteriores que ahora vamos a ver. ¿Ya? A ver, por ejemplo, este pequeño ejercicio número 3 habla sobre la cantidad de moléculas y la cantidad de átomos y también de moléculas. Vamos a tratar de entender un poco la diferencia, ya que cuando veamos más adelante la parte de balanceo, eh, tiene que quedar claro la situación, ¿sí? Voy a tratar de que el examen sea lo más elemental, lo más básico posible, pero también quisiera que ustedes pongan mucho de su parte. A ver, vamos a empezar con este ejercicio. Dice, a ver, vamos con este pequeño ejercicio. Dice, si se sabe que en cierto hidrocarburo la cantidad de átomos de hidrógeno es el doble que la cantidad de átomos de carbono, menos 2 unidades, determine la masa de 30 moléculas de dicho hidrocarburo, si su atomicidad es 7. Bien, ¿cómo es posible ello? ¿Cómo vamos a determinar la cantidad de, perdón, lo que nos están pidiendo, ¿no? Que viene a ser la cantidad, perdón, a ver otra vez, si se sabe que en cierto hidrocarburo la cantidad de átomos de hidrógeno es el doble que la cantidad de átomos de carbono menos 2 unidades, determina la masa de 30 moléculas. A ver, primero vamos a escribir a este hidrocarburo, pero antes denme por favor unos segunditos, vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, vamos entonces, vamos a continuar, vamos a interpretar un poco el ejercicio que nos están dando. Dice, se sabe que en cierto hidrocarburo la cantidad de átomos de hidrógeno es el doble que la cantidad de átomos de carbono. A ver, un hidrocarburo se caracteriza, como su nombre lo indica, por estar formado pues de carbono e hidrógeno. Perdón, hidrocarburo, ¿no? Ya está. Ahí está, hidrocarburo. Es decir, está formado por carbono e hidrógeno. Pero no sabemos cuántos carbonos y cuántos hidrógenos, X y. Pero ¿saben qué?
El problema nos dice que la cantidad de átomos de hidrógeno es el doble que la cantidad de átomos de carbono, más 2 unidades. Ah, ya. O sea que Y sería entonces 2X más 2. La cantidad de átomos de hidrógeno es 2X más 2. La cantidad de carbonos es X. Perdón, menos 2 unidades. Menos 2 dice el ejercicio. Disculpe un poquito la poca. Hay veces se me va la concentración. ¿Ya? Bien, entonces tenemos ya la lectura del problema. Tenemos X carbonos y tenemos 2X menos 2 hidrógenos. Ya está. ¿Qué más? Determina la masa de 30 moléculas de dicho hidrocarburo, si su atomicidad es 7. Bueno, ya tenemos al hidrocarburo con su fórmula y ahora dice que la atomicidad, atomicidad es igual a 7. Eso quiere decir que la cantidad de carbonos X más la cantidad de hidrógenos, que es 2X menos 2, les digo algo, cuando exista un más antes de un paréntesis, pues no hace falta colocar ya el paréntesis. Cuando existe un menos, ahí sí es complicado, pero no es nuestro caso. Y eso sale 7. Bueno, y de acá nos queda que 3x es igual a 9, ¿no? Este menos 2 pasa a sumar al 7 y nos queda que x vale 3. Esa no es la respuesta. Con ese x igual a 3, lo que podemos decir o hacer es la fórmula del hidrocarburo. Entonces decimos que la fórmula del HC, ¿qué cosa es HC? Hidrocarburo. Sería CX, que vale 3, H, 2 por 3, 6, menos 2, 4. Ahí está el hidrocarburo. 2 por 3, 6, menos 2, 4. X vale 3. Él es el hidrocarburo. Y nos están preguntando cuánto pesan 30 moléculas. Pues hay que saber la masa molecular. La masa atómica del carbono es algo que ustedes deben memorizar, 12, y del hidrógeno 1. Del oxígeno es 16. En este caso no nos sirve ese dato, pero sí del carbono y del hidrógeno. Por lo que, ¿cuánto pesaría una molécula? Podemos calcular su masa molecular. Si bien es cierto, es algo que ya no les voy a preguntar en el examen, pero es algo que ya conocen, ¿ves? Por eso estamos obviando algunos ejercicios. ¿Cuánto sería la masa molecular que se simboliza M rayita? 12 por 3, ¿verdad? Porque cada carbono pesa 12. Y como hay 3 carbonos, sería 12 por 3 más. Cada hidrógeno pesa 1, pero hay 4 carbonos. Perdón, 4 hidrógenos. 1 por 4, 4. Eso nos va a salir 40. 40 UMA, que es la masa de una molécula. Entonces yo digo lo siguiente. Haces una regla de 3 simple. Si una molécula Si una molécula de ese hidrocarburo pesa 40 UMA, recuerden que la masa de las moléculas y de las cosas extremadamente pequeñas se expresa en UMA. No se olviden, ¿no? Se expresa en UMA. Y ya pues, ¿no? Entonces, si ahora la pregunta nos dice, ¿cuánto pesarán 30 moléculas? ¿Cuánto pesarán 30 moléculas? X. Y lo que no les dije, ustedes van a terminar la mayoría de ejercicios. Ustedes lo terminarán, chicos, ¿de acuerdo? Ustedes van a terminar la mayoría de ejercicios. Ya está. Fácil, es una regla de 3. X por 1, X. 30 por 40, X es igual a 30 por 40. Ustedes lo terminan, por favor, chicos, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a continuar. Dice, determina la cantidad de átomos de hidrógeno que tendrá el siguiente hidrocarburo, si se sabe que su masa molecular es 56 UMA.
Voy a insistir con ello. Determina la cantidad de átomos de hidrógeno que tendrá el siguiente hidrocarburo. Vamos a copiar al hidrocarburo. CX H 2X menos 2. El 2X menos 2 viene a ser la cantidad de hidrógenos y el X la cantidad de carbonos. Además de ello nos dan de dato que la masa molecular es 56 suma. Eso quiere decir que una molécula pesa 56 suma. Es el peso de una molécula, es la masa molecular. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Vamos a hallar X primero. ¿Cómo calculamos X? De la siguiente manera. De la siguiente manera vamos a calcular X. 12X. ¿Por qué 12? Porque la masa atómica del carbono es 12 y hay X carbonos, 12X más. 1 por 2X menos 2, eso es 2X menos 2. Y todo tiene que darnos 56. ¿No? Porque lo que estamos haciendo al multiplicar la masa atómica por la cantidad de carbonos, y lo mismo con el hidrógeno, es en otras palabras calcular la masa molecular. Por lo tanto, toda esta suma corresponde a la masa molecular, que vale 56. 12X más 2X es 14X. Y esto será igual a 58, porque este menos 2 pasa con más 2. Y pues nada más, ¿no? Porque el único inconveniente es que X tiene que ser par. A ver, ¿cuánto es 58? Creo que hay un pequeño error. ¿Ven? Sí, vamos a corregir esto. A ver, ¿cuánto tiene que salirnos ahí? Vamos a cambiar un poquito el dato, ¿ya? Para mejor... vamos a ponerle 68. Que acá no sea 56, sino que sea 68. ¿Ya? Porque la idea es siempre que el valor de X sea un número entero, no puede ser decimal. Ya en estos casos, en este tipo de ejercicios, no puede ser decimal. Entonces lo hemos corregido, ¿ya? Entonces tenemos aquí que la masa molecular va a salir 68, tal y como ya hemos indicado en el texto del problema. ¿Y cuánto es 68 entre 14? A ver, 68 entre 14. Uy, 60. Sí, efectivamente, 2 por 8, ¿no? Ah, no, pero sería entonces 70, ¿no? 70. 70 entre 14. Claro, 68, pero al sumarle 2, pues sale 70, ¿no? Porque este menos 2 pasa a sumar y nos sale 5. ¿Ya? 70 entre 14 es 5. Pero esa no es la respuesta, cuidadito. Porque lo que nos están pidiendo es la cantidad de átomos de hidrógeno. Piden el número de átomos de hidrógeno. El número de átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 2 por X, que vale 5, menos 2. 10 menos 2, hay 8 átomos de hidrógeno. 8 átomos de hidrógeno. Porque eso es lo que nos están pidiendo. Determina la cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos están pidiendo. Y nada más. Bien, entonces hasta ahí vamos
comprendiendo, espero. Ahora vamos a entrar al concepto de estado de oxidación. ¿Qué cosa es el estado o el número de oxidación? Es lo mismo. Decir estado o decir número da lo mismo. ¿A qué se refiere ello? Se refiere a una carga aparente que toma el elemento dentro de un compuesto como consecuencia de la unión con otros elementos. En este caso nos están pidiendo que determinemos el número de oxidación de quién, del nitrógeno en el nitrato de magnesio, cuya fórmula se menciona ahí. ¿Cómo vamos a determinar ello? Primero con nuestra tabla periódica, que la debemos tener el día del examen muy cerca de nosotros. Verificar que el magnesio está en el grupo 2A de la tabla periódica, por lo que su estado de oxidación es +2. El oxígeno todos sabemos que tiene un número de oxidación -2. Y el nitrógeno no sabemos, X. Es justamente X lo que debemos hallar. ¿Qué significado tiene este número 2 que está aquí? ¿Qué significado tiene este número 2? Este número 2 que está luego del paréntesis te está indicando que va a afectar tanto al nitrógeno como al oxígeno. A los dos los va a afectar. A los dos. ¿De acuerdo? Es decir, los va a duplicar. Por lo que la fórmula puede también visualizarse como Mg 2 por 1, porque acá entiende que hay un nitrógeno, sería N2, y 2 por 3 sería O6. Los números de oxidación siguen siendo los mismos. Acá sería +2, acá sería X y acá sería -2. Ahora, ¿cómo se halla el valor de X? Para hallar el valor de X, sabemos que tenemos que operar de abajo hacia arriba. 1 por 2 es 2. Estamos multiplicando de abajo hacia arriba. Un magnesio, se entiende que acá hay 1. 1 por 2 es 2. 2 por X es 2X. 6 por -2 es -12. Y esto se iguala a 0. Ahora hay que despejar, pues, ¿no? El 2X se queda, acá pasa como 12 y acá pasa como -2 y te sale que X sale +5. Por lo que la respuesta sería +5. Bueno, ya lo terminé. Debí dejárselo a ustedes, pero se me olvidó. Mejor para ustedes entonces. Por favor, chicos, hay que practicar, fíjense. Calcular el número de oxidación no es complicado. Es bien sencillo. Y nada más. Nada más. Esa sería entonces la respuesta a ese inofensivo ejercicio. Continuamos. Pregunta número 6. Determina el NO del nitrógeno en el ion nitrato. A diferencia del compuesto anterior, o de la sustancia anterior, o de la especie química anterior, este compuesto que ven acá, o esta especie química, porque se le llama radical, a esto se le llama radical, o ion poliatómico, porque tiene dos elementos químicos y varios átomos, eh, se le llama radical. ¿Y cómo se halla el número de oxidación? Pues de manera similar. Ponemos acá el X para el nitrógeno y acá el -2 para el oxígeno. La única diferencia es que lo vamos a igualar a el valor de la carga. Como la carga es -1, ese -1 se le llama carga, la carga del ion poliatómico, se iguala todo ya no a cero, sino a la carga.
1 por x es x. 3 por menos 2 es menos 6 y eso se iguala a menos 1, ¿ven? Y con ello te queda que x vale 5. Y otra vez salió más 5 y esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, tengan presente que el número de oxidación se puede calcular de dos maneras, dependiendo si se trata de un compuesto, se iguala a cero, pero si se trata de un radical, se iguala a la carga del radical, o a la carga del ion también le podemos llamar. Continuamos, chicos, continuamos. Entramos a la parte de nomenclatura. Vamos entrando a la parte de nomenclatura. Si la siguiente fórmula corresponde al óxido de plomo 4, determina X más Y. Es el óxido de plomo 4. Es el óxido de plomo 4. Lo que nos piden ahora es determinar X más Y. Si se trata del óxido de plomo, si se trata del óxido de plomo 4, quiere decir que el número de oxidación del plomo es 4 y se va a combinar con el oxígeno para formar el óxido de plomo 4. Vamos a formular a este óxido. Primero escribimos el plomo, Pb, y con su número de oxidación más 4. Se va a juntar más al oxígeno, pero así, al átomo de oxígeno, no a la molécula, sino al átomo. O sea, solamente así. Y su número de oxidación es menos 2. Ahora, ¿qué pasa? Pues, ¿se acuerdan? Se cruzan esos números de oxidación, se cruzan, pero ya sin el signo. Al cruzarse, entonces nos queda que PB 2 y O4. Ahora, como pueden ver, se pueden simplificar porque ambos tienen mitad, por lo que corresponde, a PB o 2 nada más. Esta sería la fórmula del óxido de plomo 4, esta de acá, no esta porque falta simplificar, sino esta de acá. Acá hay uno, eso se sobreentiende, por lo que ya podemos dar la respuesta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que x vale 1, ¿no? Porque x está aquí, miren, y y vale 2. Piden la suma, piden x más y eso sale 1 más 2, 3. Ya está, ¿no? Esa sería la respuesta para ese ejercicio entonces, de óxidos, ¿no? ¿Se acuerdan? Habían dos tipos de óxido. Un óxido básico en el cual se juntaba el oxígeno con un metal y un óxido ácido en el cual se juntaba el oxígeno con un no metal, los óxidos. Habían dos tipos de nomenclatura, la UPAC y la Stock. Cuando utilizábamos los números romanos, se refiere a una nomenclatura Stock. Esta es, por ejemplo, una nomenclatura llamada Stock, que lo escribo de todas maneras. La nomenclatura UPAC hace referencia a la cantidad de átomos y utiliza los prefijos numéricos di, tri, tetra, entre otros. Vamos, por ejemplo, a nombrar según UPAC y según la nomenclatura Stock estos compuestos. Estos son óxidos, como ustedes pueden ver. Todos son óxidos. Todos son óxidos, porque llevan oxígeno y un elemento químico. Así que son óxidos y además son binarios. ¿Cómo los nombro según Stock? Pues es bien facilito, ¿no? A ver, según la nomenclatura Stock, según la nomenclatura Stock, su nombre sería, según la nomenclatura Stock, su nombre sería óxido de calcio.
óxido de calcio. ¿Pero qué número le pongo acá? Pues el número de oxidación del calcio. Hay que ponerlo entonces, hay que buscarlo. Acá sería x, acá sería menos 2, 1 por x es x, 1 por menos 2 es menos 2 y 0. Ah, ya, x vale 2. Ah, entonces acá sería óxido de calcio 2. ¿Y cómo hago la nomenclatura UPAC? Es la más sencilla. UPAC quiere decir, son siglas en inglés, Unión Internacional de Química, Chemical, la C, de Química Pura, la P, y aplicada, UPAC. Esto es más sencillo, sería monóxido, porque hay un solo oxígeno, monóxido de calcio nada más. Cuando hay un solo átomo acompañando al oxígeno ya no se dice de monocalcio, simplemente de calcio. Si hay un solo oxígeno sí se dice monóxido de calcio. Y así yo puedo hacer la nomenclatura stock de los demás. Así que chicos, les voy a pedir que ustedes terminen los demás ejercicios. ¿De acuerdo? Termínenlo por favor. Les voy a pedir terminar estos ejercicios. No se vayan a olvidar. ¿Ya? Terminarlo. Pregunta 9. Esto ya es hidróxidos. Esta de acá. Nombrar según la nomenclatura Stock los siguientes hidróxidos. Este es fija. ¿Cómo nombra según la nomenclatura Stock? De manera muy similar a los óxidos, ¿no? Dice nomenclatura Stock nada más. ¿Cómo sería? Sería hidróxido. ¿Por qué ahora es un hidróxido? Porque ya no lleva la O, lleva el OH, dense cuenta. Ya estamos hablando del OH, ya no de la O, comparen, es la OH y generalmente encerrada en un paréntesis. Entonces, como pueden ver, ya no es un óxido, es un hidróxido. Todos los hidróxidos se forman a partir de la unión entre un óxido básico y el agua. Por esa razón siempre vamos a ver solamente metales en los hidróxidos, solo metales, cobre, zinc, níquel, etc. La nomenclatura stock sería de derecha a izquierda, hidróxido, hidróxido de cobre, Cu es cobre, hidróxido de cobre, y acá en paréntesis el número de oxidación del cobre. Yo sé que lo puedes hallar también acá poniendo X, menos 2, más 1 y hacer todo un procedimiento. También se puede, pero ¿saben qué? Hallar el número de oxidación del cobre es más rápido que hallarlo en los óxidos. ¿Saben dónde está ese número de oxidación del cobre o del metal? Aquí. Este número que acompaña al OH, que en realidad es un subíndice, o sea, es un subíndice, o sea, es un número pequeñito, ahí, ya varias veces lo hemos visto, ya ese número es el número de oxidación respectivo del metal respectivo. Por ejemplo, al aparecer ese 2 ahí, indica que el cobre está trabajando con un número de oxidación más 2. Por ejemplo, acá el zinc está trabajando con un número de oxidación también más 2. Y el níquel, a ver, sería más 3. Ya está. Por lo que acá entonces van a colocar hidróxido de cobre 2. Ya está la nomenclatura esto. Y si le hubieran pedido también la nomenclatura UPAC, pues la UPAC sería dihidróxido. Es más fácil todavía. Dihidróxido, dihidróxido, porque hay dos OHs, dihidróxido de cobre. No se dice de monocobre. Y no vayan a poner ahora paréntesis, no se pone en la UPAC. Lo mismo ustedes tendrían que hacer en los dos hidróxidos siguientes. Chicos, entonces
Bueno, no tarea porque no les voy a encargar tarea, pero sí les voy a pedir que lo terminen porque tienen que practicar. ¿Ya? Bien, ya está. Listo. Terminarlo entonces. ¿Ya? Terminar también este ejercicio. Finalmente, finalmente, vamos a ver el ejercicio número 11. El ejercicio número, perdón, no es finalmente. Esto corresponde ya a las últimas clases, mejor dicho, en la que habíamos visto las ecuaciones químicas, las reacciones químicas. A ver, vamos a entender un poco, vamos a recordar un poco. Hay que recordar nosotros que la parte inicial de una ecuación química, es decir, lo que está antes de la flecha, se les llama reactantes. Los reactantes son algo así como los ingredientes. Cuando tú preparas un postre, digamos, no sé, una torta, pues la torta vendría a ser el producto. Si aparte de la torta también se liberan aromas, entonces tendríamos dos productos, la torta y los gases que se liberan. Torta más gases que se producen como consecuencia de la producción de la torta, se llaman productos. ¿Y cuáles serían los ingredientes? Básicamente la harina, la mantequilla y la leche. Tres ingredientes. En química, a los ingredientes se les llama reactantes. Los reactantes no se producen, sino más bien se combinan entre ellos. La harina no se produce, la harina se combina ¿con quién? Con otro ingrediente, con la mantequilla y con la leche, por ejemplo. Así que no se olviden, los reactantes se combinan y los productos no se combinan. La torta no se combina con los gases, con el aroma, llamémoslo así. Así que hay que tratar de entender un poco el lenguaje de una ecuación. Reactantes, fíjense que hay solamente dos. El NaOH, que es un reactante de los cuales hay dos unidades, dos compuestos de NaOH y un compuesto de ácido sulfuroso que está acá, de este ácido. Hay dos reactantes y también dos productos. Uno es el sulfato o el sulfito de sodio y el otro es el agua. A ver, vamos a ver, verdadero y falso. Se necesitó de dos moléculas de agua. Eso es falso, porque no se ha necesitado de dos moléculas de agua. Al contrario, se ha producido dos moléculas de agua. Se ha producido. Eso es falso. ¿De acuerdo? Siguiente. Se producen dos moléculas. Verdadero. Eso sí es cierto. ¿Existen en total cuatro reactantes? No. Hay cuatro sustancias, sí, diferentes una de la otra, pero solamente hay dos reactantes. Falso, solo dos. Ya estoy colocando en paréntesis lo que es el hidróxido de sodio. Ustedes saben que el hidróxido de sodio, por ser hidróxido, lleva OH, está acá. Él es el hidróxido de sodio. ¿Es un producto? Es un producto falso. No es un producto, es un reactante. Es un reactante. Ya es un reactante el hidróxido de sodio. No es un producto. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces vamos entendiendo un poco el lenguaje. Finalmente, finalmente, eh, vamos a ver la parte del balanceo de las ecuaciones químicas, ¿se acuerdan? Hasta aquí nada más viene el examen. No vamos a ver asuntos estequiométricos, por cierto, no los voy a aglomerar.
hasta acá, hasta balanceo todo lo que hemos visto en el repaso, de manera muy similar, chicos, va a venir en el examen. No van a haber sorpresas. No hay sorpresas en mis exámenes. Lo único que voy a hacer es modificar o cambiar los números o los datos. Por favor, revisen todo lo que hemos hecho en este repaso. Hagan o completen donde les he dicho que completen o lo terminen, complétenlo porque ahí hay preguntas de examen. Bien, vamos entonces a balancear. Dice, balancear las ecuaciones químicas y dar como respuesta la suma de los coeficientes del cloro y del hierro. Vemos, por ejemplo, que hay dos ecuaciones químicas, ¿no? Primera ecuación y segunda ecuación. Vamos a balancearlas. Por ejemplo, voy a utilizar el color azul o morado. Vemos aquí que hay dos hidrógenos y aquí hay uno solo. Pues hay que equilibrar. Ponemos acá el 2. Jamás pongas aquí el número 2 porque alteras a la molécula. Donde vas a colocar es acá. Ahí. Ahí colocarías la cantidad de hidrógenos. Dos hidrógenos. ¿Ves? Dos hidrógenos. Y dos hidrógenos. El problema es que al colocar el número 2 acá, es como que tienes dos moléculas de HCl. Dos moléculas de HCl. Si tú colocas 3, tendrías 3 moléculas de HCl. 3 hidrógenos, pero mucho, pues, porque solamente tienes 2 átomos de hidrógeno. Hay 2 átomos de hidrógeno. O una molécula de hidrógeno. Así que por esa razón yo he duplicado la molécula de HCl para tener 2 hidrógenos. Pero también observen que hay 2 átomos de cloro, ¿no? 2 cloros entonces, 2 cloros hay también. Y aquí hay 2, así que está bien. Por lo que la ecuación química ya está balanceada. Como acá no coloqué nada, se entiende 1, acá tampoco se entiende 1. Así que ya he balanceado la primera ecuación química. Tengo 2 átomos de hidrógeno, acá también tengo 2 átomos de hidrógeno, tengo 2 átomos de cloro, aquí están, un cloro y un cloro, ahí están los 2 átomos de cloro, y acá también están los 2, está balanceado. Acá tengo un átomo de fierro, y acá también uno, está balanceado. Acá tengo 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro, y acá tengo 3 átomos de cloro. ¿Cómo puedo hacer que las cantidades sean iguales? Pues a uno lo puedo duplicar para tener en total 6 átomos de cloro y al otro lo puedo triplicar para tener también 6 átomos de cloro. ¿Se dan cuenta? A uno lo he triplicado para tener 6 y al otro lo he duplicado para tener 6. Ahora ya tengo 6 átomos de cloro. El problema es que al duplicar este compuesto, el cloruro de hierro, también he duplicado los fierros. Ahora tengo 2 fierros, acá tengo solamente uno. Lo voy a duplicar. Entonces acá sería 2 fierros. Con ello ya tendría 2 fierros a la derecha, 6 cloros y 6 cloros. Chicos, las dos ecuaciones químicas están balanceadas sin ningún inconveniente como ustedes pueden observar. Bien, chicos, casi hemos terminado. Les voy a encargar a ustedes balancear estas dos últimas ecuaciones. ¿Ya? Por favor, completar. ¿Sí? Completar y completar. Esto ya no es una tarea. Esto no me tienen que enviar ya al correo, al Classroom. No me lo tienen que enviar. Ya no es una tarea. Más bien esto ya es eh, algo opcional, pero a la vez responsable de ustedes. Porque puede que a mí se me ocurra que justo la 14 e igualita le ponga en el examen. Y tú no lo hiciste. Imagínate. Así que por favor chicos, hay que trabajar, hay que practicar. Y nada más chicos, eso sería todo. ¿De acuerdo?
Ahí entonces nos vamos a quedar. Nada más, no se olviden, lo que tienen que terminar lo terminan. Y nada más, chicos, eso sería todo. Les agradezco por la paciencia, por la atención prestada, por el esfuerzo que han hecho todos los días de este año por comprender la clase y pues ojalá nos veamos ya de manera presencial el próximo año. Cuídense, pásenla bien, diviértanse, hagan deporte, jueguen, estudien, ayuden en casa, pórtense bien, háganle caso a sus papás y nos vemos la próxima clase. Eh, Nada más chicos, que les vaya bien, cuídense, un abrazo.